En este episodio vamos a conocer cómo es la vida en Filipinas, cómo es la vida, cómo se desarrolla, cómo vive la gente en este país. Oh, hindi naglalagay. Nandito lang ako sa Europa. Naglalagay. Miren, la señora tiene 63 años. Wow, ¿Pueden really? creer? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y si no se perdieron el capítulo anterior, el episodio anterior, sabrán que nos encontramos en la ciudad de Manila. Estamos por primera vez en Filipinas, nuestro segundo país asiático en esta aventura que ya lleva un mes andando, y que bueno, vamos a estar también visitando otros países, pero en este episodio vamos a conocer cómo es la vida en Filipinas, cómo es la vida, cómo se desarrolla, cómo vive la gente en este país que pues es muy diferente, por ejemplo, a Corea del Sur, que lo estuvimos visitando en nuestro episodio anterior y que realmente me dejó sorprendido por la calidad, por el avance tecnológico que tiene el país, por la calidad de vida que tienen las personas. Pero ya en mis primeras impresiones de Filipinas pudimos observar que esto es totalmente diferente en este lugar. Muchas cosas han cambiado de un país a otro y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Saber además cuánto cuesta vivir en este país, cuál es el costo de vida, cuánto es el salario mínimo. Todo eso lo vamos a analizar mientras que visitamos varios puntos importantes de la ciudad. Bueno, algo que no se respeta, el paso peatonal aquí. Tienen que tener mucho cuidado porque no es que te paras allí y la gente va a hacer caso para detenerse y dejarte pasar, ¿no? Ahora venimos caminando pues lo que es la sede de muchas embajadas. Por aquí está la embajada de Estados Unidos. También por allá atrás dejamos el Museo Metropolitano de Manila, pero que en este momento está cerrado, así que tuvimos que dar la vuelta y seguir hacia allá. Otra cosa que puedo comentarles es que la verdad es que hay mucha gente en la calle, niños pidiendo, gente vendiendo cualquier cosa en la calle. El tráfico es impresionante. Para llegar aquí pues tuvimos que pasar un buen rato, y eso que estábamos relativamente cerca. Eso lo van a notar a lo largo de los videos, el caos de la ciudad. O sea, hay caos por donde mires y muchos, pero muchos contrastes. Edificios nuevos, unas zonas que dices, bueno, estoy en un país de primer mundo, pero de repente al lado hay cosas, basura, gente en la calle, muchos puestos callejeros, casas muy de bajos recursos. O sea, la verdad que me impresiona porque no tenía ni idea de que Filipinas fuera así. Vamos a aprovechar que el semáforo está en rojo y es la única manera de que los carros se detengan. Bueno, decidí cruzar la calle para ver qué tal está la parte del malecón, pero creo que están como haciendo algunos trabajos. Sí, miren, están haciendo como unos trabajos de limpieza o algo. Yo igual me voy a asomar a ver qué tanto se ve porque veo como una sombrilla ahí, pero no creo que se estén bañando. Ah, miren, es como un pequeño puerto, o bueno, un gran puerto. Miren, hay yates y todo, veleros. Esto es lo que les hablaba. La zona se ve bastante humilde, pero hay veleros, yates por allá. Miren, aquí están haciendo como la limpieza de esta playa. Eso está muy bien, me alegra saber eso. Como les digo, hay muchos contrastes. Fíjense, por ejemplo, ese hotel que están armando allí, Admiral Hotel, qué alto y qué grande. Se ve que lo están como renovando o no sé si construyendo de cero, pero está en trabajos y es bastante grande y está en un sitio de verdad privilegiado con esa vista al mar. Está muy bien. Ahorita pues estamos por este paseo. La gente anda también mucho en bicicleta, es algo que he notado muchísimo. Tenemos unos baños públicos por aquí, pero no sé si estarán funcionando. Creo que sí, está abierto el paso hacia allá. A ver, sí está abierto. Se ve que están como renovando toda esta zona también, porque eso se ve totalmente nuevo, esta parte de los baños allí. Y obviamente para este video no me encuentro solo, estoy con mi linda esposa Angie, que siempre nos acompaña por aquí. Calor humillante de hoy. Sí, ¿no? Bueno, no me alegra, no me puedo quejar. Estábamos Esto mejor que la lluvia. rogándole al Señor que saliera el sol. Un diluvio, Sí, literal. truenos, relámpagos. Y lo rarísimo es que en un momento vimos que salía la luz por un lado y dijimos, no vale, vamos a seguir grabando toda la noche. No, Pero se vino peor.
De repente se puso cielo negro y adiós grabación. Sí, o sea, tienen que ver ese primer video porque grabé el sonido de un rayo, o sea, yo lo vi de frente, pero como tenía la cámara esto así en este momento, el rayo cayó detrás de la cámara. Y no capturó de todo el sonido Impresionante. total. Claro, la cámara está hacia ti, está redireccionado el Sí. sonido hacia él. O sea, imagínense realmente cómo sonó. Además que estuvimos viendo cosas realmente curiosas. Pero bueno, sigamos, continuamos porque hoy el recorrido va a ser bastante largo. Vamos a visitar muchos sitios emblemáticos, conocidos y que usan también las personas aquí en su vida diaria. Ahí su ciclovía por aquí, en la que estamos pasando en este momento. Miren, eso era lo que les decía. Mucha gente como en la calle, viviendo. La verdad es algo que he visto bastante. Miren, ese señor está ahí poniendo a secar su ropa, aprovechando el sol, porque eso sí tiene Filipinas. Que de repente está haciendo este solazo y cae el palo de agua, pero una cosa incontrolable. Una cosa que ni te imaginas que va a ser así. De verdad que fue una locura lo de anoche. Y lo que sí les recomiendo es que se vengan preparados con paraguas, ponchos, bolsos que aguanten el agua, porque si no, miren, van a llegar empapadísimos. Caminando a lo largo de este paseo, lo que sí logro notar es que hay muchos edificios, tanto viejos como algunos que se están renovando. Puedo determinar que esta zona la quieren colocar como bastante buena. Tenemos pues parte de la defensa de la ciudad. Miren este cañón. ¡Wow! Es enorme, una cosa increíble, miren eso. Bueno, algo extraño que me está sucediendo es que quiero pasar al otro lado de la calle y desde que tomamos aquel paso peatonal hemos caminado ya como unos 10 minutos y no hay por dónde pasar. O sea, simplemente esto sigue, si te equivocaste y querías pasar para allá, no hay manera. No sé cuánto más tendremos que caminar para poder cruzar y quería mostrarles justamente lo que está al frente y no puedo. Bueno, continuaremos recorriendo este bulevar porque no hay de otra. Por lo menos ahorita estamos pasando por agua. Que menos mal que tenemos estos zapatos waterproof porque eso es lo que sí van a conseguir por aquí. Charcos de agua. Al fin conseguimos un paso, aunque no está muy demarcado que digamos. Hay unos semáforos aquí. Pero ¿será que cambia el semáforo? ¿Será que vamos a poder pasar? No lo sabemos. ¿Que esto funcione? No se presiona. Bueno, hemos tenido que meternos en unos caminos porque, o sea, esto es como un paso, pero como está como en mantenimiento, no sé. O sea, deberías de ir por aquí y tal, pero está todo trancado. Pero bueno, es un poco del caos de la ciudad, ¿no? De lo que les estaba comentando. Y estamos del otro lado de la avenida principal. La avenida principal está allí. Miren que hay gente que cuelga ropa en todos lados, miren eso. O sea, y hemos visto por todos los lados. Miren, aquí pues un poquito de desorden. Y este es como el paseo principal de este bulevar. Miren, mucha gente está en la calle, o ya sea vendiendo o ya sea viviendo. Y es que una de las cosas que tiene este país es que está muy poblado. Les comentaba en el video anterior que son más de 104 millones de personas las que habitan este país. Entonces, una gran densidad de población, ¿no? Y esto se traduce en que quizás, como hay muchas diferencias en cuanto a diferencias económicas y sociales, pues resulta que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una casa digna. Y este problema ya lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, en otros episodios, que estoy seguro que les va a causar mucha curiosidad. Por cierto, no les había mostrado hasta este momento las placas de Filipinas. Y miren, son muy sencillas, fondo blanco, letras y números negros y más nada. No dice Filipinas por ningún lado, no hay bandera, no hay nada. Es la placa más sencilla que he visto. Mira, aquí hay otra, pero no sé si todas son así porque fíjense que esta, por ejemplo, sí dice Matatac República. Entonces sí tiene como ese fondo, ese lugar ya lo visitamos y esta sí es como más colorida. No sé si cambien dependiendo de la zona o dependiendo del gusto de la persona. También puede ser que sean personalizables. Tanto caos en la ciudad que ese señor que está ahí está orinando allí. O sea, ahí pasan cientos y cientos de vehículos y es el paseo principal y el señor no le importó y está haciendo sus necesidades allí. Impresionante. Eso sí que yo no lo había visto en otras partes así. Por lo menos la gente como que se pone en una esquinita o se esconde, ¿saben? Pero no en pleno paseo. Una locura, de verdad. De los pocos semáforos peatonales que he visto, fíjense que el muñequito va como trotando, como corriendo, como que apúrate que te dejo. Esta gente aquí descansando en sus tumbonas, en sus sillas. Cualquier lugar es bueno para un pequeño campamento. Bueno, y hemos llegado a nuestro siguiente punto, el Parque Rizal. Este importante parque donde ocurrieron varios eventos importantes en este país y que tienen que ver en mi primer video. Les estuve contando un poco acerca de eso y vinimos de noche, así lo conocen tanto de noche como de día. Pero antes, unas escenas de dron que van a quedar espectaculares. Yo no sé cuántas veces le han tocado corneta a Angie y la han saludado por aquí en la calle. Siempre lo hacen, pero pensé que era con todos, no solo conmigo.
No, porque tocan y después se quedan viendo y echan para atrás para ver a Angie. Qué buena idea fue venir aquí de día porque anoche sí que pudimos ver lo bonito del parque. Tiene otro estilo verlo de noche, pero de día miren qué increíble. Además la bandera ondeando allá, hermosa la bandera de Filipinas. Si quieren saber el significado de los colores, pues tienen que ir a ver mi primer video. Allí están como rindiendo honor a ese obelisco. Miren allí, hay como cambio de guardia. Ahí está pues el héroe de la patria, José Rizal, el monumento pues nacional que rinde homenaje a esta persona que pues jugó una parte importante en lo que fue la independencia de este país. Pero bueno, por suerte para los filipinos, estas épocas de colonización, de ocupación, por ejemplo, cuando estuvo colonizada por los españoles, cuando estuvo ocupada por los japoneses, cuando pasaron por aquí también los estadounidenses que dejaron una herencia también bastante importante en este país, ya pasaron, ¿ok? Ya pasaron. Hoy en día es algo totalmente diferente a lo que se vive en Filipinas, un país que está en constante crecimiento, pero como les digo, hay muchas diferencias sociales todavía hoy en día, hay muchos contrastes. Ahora, ¿cuál es el sueldo mínimo que las personas ganan aquí en este país actualmente? Pues nos dijeron que está aproximadamente en unos 600 pesos filipinos. Eso se traduce en menos de $10 diarios. Esto es diario, ¿ok? Lo que ganan las personas. Ahora, ¿para qué tanto alcanza ese dinero tomando en cuenta que al mes serían casi unos $300 aproximadamente? Eso se los voy a comentar a lo largo de nuestro recorrido porque aún faltan muchas cosas por mostrarles. Esto apenas comienza. 33. Si se preguntan qué tanto calor hace aquí, miren, yo no sé si lo logran ver ahí en la pantalla, dice que el iPhone necesita bajar la temperatura para poder utilizarse. Dice que está en 32 grados, pero no sé qué pasa. Bueno, a este parque le tienen mucho cuidado. La verdad es que está muy bonito. De las cosas que he visto más organizadas y limpias de momento aquí en Manila, en la capital. Y la verdad es que siendo tan importante, pues le comentaba ayer que debía ser así. Y me entusiasmaba venir de día para poderlo apreciar muchísimo mejor. Y de verdad vale mucho la pena venir, realmente que sí. Algo que noté de camino aquí es que muchas de las personas en el paseo que estaban allí acostadas o algunas estaban sentadas y en muchos casos comían con las manos. O sea, simplemente tenían como la comida allí encima, en algunos casos de una bolsa o un envase, una olla, y comían muchas veces con las manos. Eso me llamó mucho la atención porque no lo había visto todavía de momento desde que llegué acá. Miren, el Parque Rizal cuenta con un parque dentro del parque, pero en este caso es uno chino. Miren qué bonito, un jardín chino acá, está espectacular. Aquí pues cuentan con unos espacios para recrearse y para disfrutar y relajarse. Miren la gente ahí simplemente recostada de las columnas, leyendo algo, con el teléfono. Tenemos un pequeño, miren, allá veo un pajarote, no llegué a ver qué era. Tenemos un pequeño lago acá, bien bonito, miren, muy bonito. Entré a un banco porque necesitaba cambiar algo de dinero, ya que el que cambiamos en el aeropuerto llegando se terminó. Pero realmente no sé si fue muy impaciente o aquí son muy lentos en cuanto a ese tipo de cosas que no tienen prisa y ya está. Y si saben que van al banco, pues tienen que dedicarle un buen rato. Pero es que miren, estuve fácilmente media hora o 40 minutos. Y en ese tiempo, en ese lapsus de tiempo, solo pasaron a una sola persona para atenderse. Y yo no puedo seguir esperando porque el problema es que también aquí llueve. Entonces, en la mañana como que no llueve hasta la 1, 2 de la tarde. Y después, si cae ese palazo de agua, olvídate que perdiste el día. Entonces dije, no puedo seguir perdiendo tiempo aquí y me tuve que ir. En este momento no tenemos casi nada de efectivo. O sea, tenemos, pero en dólares y eso. Y para pagar alguna cosita por allí, pues no es fácil que lo hagan. Pero bueno, vamos a ver si vemos una casa de cambio, porque tampoco en el GPS nos aparecen casas de cambio así como por todos lados. Bancos sí que hay, pero si voy a tardar 40 minutos o más, poco práctico. Miren, esta parte aquí estamos pasando justo al lado de la muralla de la antigua ciudad del casco histórico, que a su alrededor se encuentra un campo de golf que lo estuvimos viendo el día de ayer. Pero fíjense esta parte que abandonada está, o sea, hay mucha basura, como que no limpian la vegetación que va cayendo y hay mucho contraste porque aquella parte del golf, del campo de golf, está súper bien, pero esta parte ya no tanto. La gente ahí jugando golf, este niño viendo cómo juegan golf y miren allí
Ahí van con sus palos de golf. Qué contrastes tan increíbles acá. O sea, no van a creer lo que vi. Allí hay unas personas también y una dama pues se sentó en el piso a hacer también de sus necesidades. Obviamente no la voy a filmar, pero me choca mucho eso. O sea, me choca y me impresiona que la gente no tiene pudor, sin importar dónde esté, ahí mismo. O sea, si les dio las ganas, ahí es. Increíble, la verdad. Es justamente esas personas que están allí, acá, que están, miren, en una avenida principal. Miren eso. Amigos, y después de una larga caminata, después del Parque Rizal, hemos llegado a la entrada principal de Intramuros, esta zona colonial, el centro histórico de aquí de la ciudad de Manila. Vamos a recorrer un poco porque ayer nos faltó un lugar que estaba cerrado. No sé si hoy lo vamos a encontrar abierto, que es el fuerte, pero vamos a intentarlo. Y algo que sí me he dado cuenta aquí en Manila es que no hay muchas entradas a los diferentes sitios, o no hay paso peatonal y tienes que caminar mucho, o tienes que llegar hasta cierto punto, porque claro, como esta ciudad además está rodeada por el muro, solamente hay ciertas entradas y esta es una de ellas. Y aquí nos dan la bienvenida a Intramuros. Aquí se desarrolla otro tipo de vida un poco más diferente a la de la gran ciudad que estuvimos viendo un poco más hacia las afueras, pero sí sigue estando el caos. Esta parte ya viene siendo un poco más turística. Miren los uniformes de los chicos del colegio. Hey, hello. Súper simpáticos. Y eso es algo que sí tienen las personas aquí. Son súper simpáticas, súper amables, sobre todo con nosotros los turistas. No sé si entre ellos lo serán, pero lo que hemos notado es que sí, son realmente pacíficos. No hemos visto así peleas ni nada por el estilo. La verdad es que se ven que son unidos entre ellos también. Miren, ahí está uno de los famosos jeepneys. Es difícil verlos estacionados y poder filmarlos a detalle, porque son transporte público, siempre andan para allí y para acá y simplemente se paran para pues buscar un pasajero y ya está. Uy. Hay que tener mucho cuidado al pasar. Amigos, y hemos llegado al Fuerte Santiago. Hoy sí está abierto. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada para enseñarles un poco y que aprendan un poquito de la historia del lugar. Aquí pones la entradita, te la sellan. Thank you. La entrada costó 75 pesos filipinos para entrar al fuerte. Ya esta es la parte interna, ¿ok? Hay negocios de este lado. Café, miren, tiendas de souvenirs por si quieren comprar un regalito. O además comer también lo pueden hacer. Ay, miren qué bonito. Hay de todo tipo de cosas. Carteras, termos, chamarras, koalitas. Esta franela me gusta mucho. Está muy bonita. Me gusta esta. Ah, mira, esta también está bonita. Ah, tienen cosas bonitas aquí. Y hay muchos negocios uno al ladito del otro. Y dependiendo de souvenirs, de cosas para comer. Pero el fuerte está al fondo hacia allá. Y hacia ahorita vamos para allá. Bueno, miren, realmente este fuerte funcionaba como una ciudadela. Fue construida por Miguel López de Legazpi. En la época colonial española, el fuerte de Santiago fue destinado como una cárcel. Y lo que estamos viendo en este momento, pues son las ruinas de eso. Ahora, ¿para qué tipos de presos se utilizaba esta cárcel aquí? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, amigos, lo utilizaron los japoneses como calabozo. Y aquí encerraban a los americanos que morían ahogados en las celdas cuando subía la marea. De aquel lugar solo quedan algunos vestigios. Esta estructura ya bastante deteriorada. Con el pasar del tiempo, pues ha perdido su característica. Fíjense que aquí dice ruinas de las barracas americanas, recordando la Segunda Guerra Mundial. Miren, aquí podemos ver algunas de las municiones aéreas que se utilizaban. Miren eso. Wow. De hecho, este personaje histórico para Filipinas, Rizal, estuvo prisionero aquí antes de que los españoles lo fusilaran. Miren cómo estaba custodiada la entrada tanto por este lago como por los muros. Y esta es la entrada principal al fuerte. Pero bueno, antes de pasar a ese lugar y ver qué tan impresionante es, quería pues decirles unas cosas, allí unos datos curiosos acerca de los filipinos. Y es en relación a los gestos que realizan. Por ejemplo, muy atentos, si un filipino, cuando ustedes le pregunten la dirección de algún lugar, ellos te hacen un gesto de así de darte un beso. Si ellos hacen eso es porque te están señalando con la boca el lugar hacia donde tienes que ir. O también puede suceder que si necesitan que les pases algo, ellos para señalar el objeto que necesitan, pues te van a hacer el gesto con la clásica forma de mandar un beso, ¿ok? Así que pendientes con ese dato.
Bueno, ahora vamos a entrar al fuerte, que ya la entrada impresiona, la entrada es lindísima. ¡Qué belleza! Lo tienen perfectamente cuidado. Los jardines, ¡wow! ¡Qué lugar! Miren qué belleza. Miren, esta es la plaza de armas. ¡Qué bonito! Está muy bien cuidado, muy bonito. ¡Ah, está hermoso! Miren, este es pues la prisión de José Rizal. Vamos a ver. Miren, lo que queda son algunas ruinas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren que cuidan el lugar con estos perfiles de acero para protegerlo del desgaste que tiene ya. Este ya sería el último muro de la ciudad. Vean lo grueso que es. Y aquí tenemos una linda vista, además de algunas golosinas que pueden consumir por aquí. Una bebida. Miren, aquí va pasando pues el río. Tenemos algunas mesitas para poder sentarnos y relajarnos. Pero miren, lleva corriente. ¡Ey! Hay una persona ahí metida. ¡Wow! Sí. Miren eso. Hay una persona allí que no sé qué estará haciendo. Imagino que cazando alguna cosa, algún animalito, ¿no? Miren allí el contraste de algunos edificios por terminar haciéndose y algunas casas más humildes por este lado. Miren que va dándole con las manos al pequeño bote. Miren, esto funcionó tanto para guardar armamento como para prisión. Miren allá abajo. Ay. Bueno, visto un poco del fuerte, vamos a ir ahora a otro punto importante de la ciudad de Manila y es atravesando lo que es Intramuros. Vamos a conocer un poco más de lo que son los alrededores de este lugar, pero para llegar también a otro barrio importante, que es el barrio Binondo. Este fue pues construido por los españoles para albergar a los chinos que llegaban a Manila. Entonces, bueno, se convirtió en un barrio también muy importante y vamos a ver cómo es el barrio hoy en día y los alrededores. Bueno, entre más nos alejamos de la zona de los edificios, más caótica es la ciudad, más bulla hay, más movimiento de personas, de motorizados, de las moticos estas que tienen como las cabinas. Es un caos, la verdad. Bueno, aunque cueste creer, aquí hay un Starbucks. Es el Starbucks más raro que he visto porque es como chiquitito y medio está el letrero allí, pero no es como cuando uno ve un Starbucks, así que es muy bonito. Está como en un lugar bastante caótico. Esto, una manicurista en la calle haciéndose las uñas ahí, ¿ven? Una mesita pequeñita, dos banquitos bajitos y ahí mismo haciéndose las uñas. Un salón de belleza bastante particular. Miren. Quería comentarles acerca un poco del costo de vida, continuando con esto que les dije que más o menos el salario está en unos $300 aproximadamente mensual, unos $9.50 al día. ¿Cuánto le tienen que dedicar las personas para pagar, por ejemplo, un apartamento de 2 habitaciones sin garaje? Ese dato se los tengo. Es 12,000 pesos filipinos, lo que vendrían siendo unos $200 aproximadamente. Si tomamos en cuenta que al mes ganan 300, esto es una barbaridad. O sea, le tienen que dedicar más de la mitad del presupuesto mensual para pagar un apartamento de 2 habitaciones. Y ojo, este sería el precio más bajo, porque me dicen que es a partir de 12,000. Bueno, miren, aquí hay muchos puesticos callejeros, parte de probando comida callejera filipina. ¡Ay! Lo van a ver en mi video. Thank you. A propósito de estar comiendo en este momento, tengo que decirles algo al respecto de estos lugares. Y es que son muy populares entre los filipinos. Angie dijo algo que es muy cierto. Aquí pues la pobreza es muy grande. Mucha gente está en el grado más bajo de la pobreza. Y pues en muchos casos no tienen ni siquiera una cocina donde hacer este tipo de comidas. Y mucho menos tienen a veces refrigerador para mantener congelado, por ejemplo, las proteínas, el pollo, la carne. Y eso precisamente lo estuvimos documentando en un video próximo que van a ver cuando estuvimos visitando una casa de muy bajos recursos aquí en Filipinas. Pero les adelanto que en muchos casos eso no tiene refrigerador. ¿Por qué? Además del precio seguramente del producto, el hecho de pagar los servicios aquí son muy costosos. La electricidad nos comentan que es muy costosa, por lo menos para lo que ganan las personas aquí.
servicio de electricidad, agua, puede llegar a costar más de $100 al mes. Y esto para un sueldo de $300 y que $200 representen nada más el alquiler del apartamento, pues ya se sale totalmente de presupuesto porque no te quedaría dinero para mucho más. Y no hemos caído en cuenta realmente los precios de esta comida. No sé si el arroz cuesta algo aparte, pero el plato como tal de proteína salen aproximadamente $1. Sí, señor. Nunca habíamos estado en un lugar que se comiese tan barato y Tan barato. comida de casa, comida Sí, señor. casera. Está Pero bueno, buenísimo. si quieren ver exactamente cómo luce la comida, pues tienen que ir a ver ese video. Entre tanto, vamos a terminar de comer y continuar con este video contándoles más acerca de la vida de las personas acá. Y fíjense que los puestos en la parte de atrás tienen como unos tolditos para cubrir del sol o la lluvia. Menos mal que ahorita no está lloviendo porque algo muy común aquí es que pues llueva, como les he dicho, pero hemos tenido suerte el día de hoy. Pero fíjense esto, es toda la cuadra llena de puestos. ¡Wow! Lo que mi vista daba era muy poco, pero es que hay demasiados. Estos lugares así siempre son súper curiosos de caminar y de conocer en la gente como está comiendo. No sé si esta será la hora regular de comer. Aquí son las 2:25 de la tarde. No sé la verdad si comen más temprano, pero vi una que otra persona comiendo en los puestos. Así que no es demasiado raro quizás pues comer a esta hora, ¿no? Bueno amigos, ya al cruzar ese puente que tenemos justo enfrente, vamos a darle rapidito porque aquí pasos peatonales no hay. Y da entrada pues al barrio de Vinondo, este que les estaba comentando que fue fundado en 1584 por el gobernador español Luis Pérez das Mariñas. Bueno, este río que estamos atravesando a través de este puente es el río Pasi. Ese que estábamos viendo hace un momento de aquel lado de allá. Vean aquí los niños cómo se divierten en ese río que no creo que esté muy limpio, que digamos. El agua es muy turbia y ellos ahí pues lanzándose y disfrutando. Ahí va, ahí va. Ah. Pero claro, ellos ya deben de estar inmunizados totalmente. O sea, se ven felices, realmente lo están disfrutando, pero me da mucha pena que sea en un río con esas condiciones. Porque, vamos a estar claros, ese río está demasiado contaminado, he visto mucha basura. Y pues es triste que muchas personas tengan que recurrir a estos lugares para divertirse, ¿no? Pero bueno, así es el mundo y así está en todas partes, siempre hay lugares así. Y vean qué peligro esta parte, aquí al alcance de la mano estos cables y donde están jugando esos niños en el río, miren allí. Pero los cables están muy cerca realmente, miren esto, ¿ah? Cables de electricidad, wow. Bueno, ahorita aproveché de sacar dinero que necesitábamos porque ya se nos había acabado. Y el cajero que utilizamos tenía una fila de personas allí, como 2 personas, ¿no? Entonces yo le pregunto al último de la fila si estaba, porque estaba como medio movido, que si estaba haciendo la fila para entrar al cajero. Y me hace que levantando las cejas. Y esto es otro gesto particular que tienen los filipinos para asentar, para decir sí. Así que otro dato interesante acerca de los gestos de los filipinos. Ese gesto también puede ser usado para decir bien o ok. Así que estén pendientes con él, porque también uno a veces así que es como decir ¿qué? Como que no entendí, como que ¿qué me dijiste? Aquí no significa eso. Estamos en el mes de septiembre, finalizando septiembre, comenzando octubre, y ya aquí hay decoración navideña, canciones navideñas, y es algo que me sorprendió, porque al principio cuando llegué al aeropuerto vi un arbolito de Navidad y dije, oye, aquí como que no quitaron nunca el arbolito de Navidad, pero no, al parecer es que comienzan las festividades, pero muy antes, ya en septiembre ya se escucha de todo y se ven hasta decoraciones. Eso es algo que me sorprendió realmente, ¿eh? Bueno, el movimiento de estas calles está muy intenso. Realmente hay mucho movimiento de comercios, de personas comprando, lugares para probar cualquier tipo de cosa, para comer. Miren, esto se ve interesante, potato algo. A ver, potato corner, vamos a ver qué es el potato corner aquí. A ver, ¿serán papas de esta tipo Wendy's? Uy, yo creo que sí, son papas fritas. Ah, mire, y te las venden así como en cestas, miren. Ah, ¿qué tal? Para los amantes de las French fries. Encontramos también muchos puestos callejeros de frutas, verduras. Miren, esto sí huele pero súper mal, pero súper mal, no tienen ni idea de lo que huele. Uy, sí que me pegó eso. Miren, aquí podemos ver alguna que otra venta callejera de frutas. Tenemos allí como un pequeño vivero en la parte de allá. Aquí tenemos Japan Camote, miren, Japan Camote, Taiwan Achi, algunos nombres de cosas que yo no he visto nunca. Ay, say hi in Tagalog.
Hi. Hi. Hello. Hello. In Tagalog, how do you say hi in Tagalog? Hello. Hello, hello. Kamusta? Welcome to Philippines in Tagalog. Okay. Kamusta Pilipinas? Kamusta na Pilipinas? 2, 3. Kamusta na Pilipinas? Pagkakresyo ng droga, mahal ng bigas. Matagal na rin ako, hindi nagkalag eh. Nandito lang ako sa Europa, nagkalag eh. Miren, es imposible no hacer contacto con los locales. Imposible. Ellos se te acercan y cuando ven una cámara, foto. Y todo el mundo tiene Facebook aquí, ¿oh? Todo el mundo que hemos establecido. No desconocen lo que hacemos, Sí. pero todos usan Facebook. Mucha gente usa Facebook aquí. Es como que lo que más utilizan. Bueno, yo creo que parte de esto de que sean demasiado abiertos también tiene que ver con una pasión que tienen los filipinos y es con el karaoke. Les encanta, o sea, decir que les encanta uno se queda corto. Les fascina. La verdad es que pueden estar escuchando a una persona cantar karaoke en todas partes. En su casa, en el negocio, en la calle. Lo vimos, o sea, vimos una persona con su teléfono puesto con una corneta y cantando karaoke en medio de la calle prácticamente en un puesto callejero y se lo disfrutan al máximo y cantan realmente un poco mal, o por lo menos esa persona que yo escuché cantaba terrible, pero él lo disfrutaba al máximo y eso es algo de lo que van a poder encontrar también aquí y forma parte de la vida diaria de las personas en este país. Bueno, me gusta meterme en cualquier calle y pues ver los alrededores porque más allá de los sitios turísticos, pues la gente vive en lugares más comunes, ¿no? No todo puede ser quizás perfecto. Y si nos seguimos moviendo la parte turística, pues no vamos a ver quizás esa vida diaria de las personas. Por ejemplo, aquí, pues una reparación de motores, compresores, lavandería. Estamos dentro de 2 días. Pocos días, sí señor, vamos a necesitar una lavandería. Y es que de esta manera podemos ver lugares con este tipo de contrastes, miren esto. Edificaciones viejas, descuidadas, con un edificio ahí justamente al fondo nuevo, recién construyéndose. Este es el tipo de pues, lugares que tenemos que visitar para entender cómo es realmente este país, ¿no? Otra cosa que vamos a ver, y dependiendo del lugar de la ciudad en la que estemos, lo vamos a ver con mayor o menor frecuencia, es el tema de ver por allí amarrados o sueltos, en algunos casos, gallos. ¿Por qué? No es porque los usen de mascota ni que tengan una granja, no. Es que una de las pasiones aquí en Filipinas, algo apasionante, un deporte así como el baloncesto que dejó de herencia a Estados Unidos en su paso por este lugar, es la pelea de gallos. Les apasiona esto. Y la verdad es que es lamentable, les comentaba, porque es un pobre animalito que lo ponen a sufrir. Y es como un poco, además, chocante el hecho de que los cuiden tanto, los tengan bien alimentados, los acaricien y en muchos casos, pues, parezcan unos reyes, pero después los ponen a pelear en la tarde, les ponen ahí sus ganchos y la verdad se lo pasan bastante mal y hasta que el gallo muere, pues, es bastante triste. Pero es una realidad de la vida aquí en este país. Yo en lo particular les recomendaría no asistir a este tipo de salvajadas, pero hay que respetar las culturas de cada país porque simplemente yo por pensar diferente no va a cambiar. Bueno, yo no sé ni por dónde estamos en este momento, lo que sí veo es que cada vez se pone más complicado el tema del cableado aquí. O sea, es una locura, yo no entiendo cómo eso allí, alguien si se daña un cablecito de esos entenderá. Le preguntamos a un señor técnico el día de ayer y nos dijo que los que están más altos son de electricidad y los que están abajo son de comunicación. Pero ahora, saber identificar el cable de la compañía tal que se dañó, que ahí hay cientos de cables. Esa es mi pregunta, ¿cómo hacen para identificar el que está dañado? Debe ser una total locura, pero puede tener un orden en el desorden. Esta área por la que estamos pasando es como un área más comercial. Venden como productos de telas. Tienen aquí, miren, les ponen los toldos a los carritos estos que vemos por todos lados. Ah, miren, este es como el lugar donde las motos, pues, las customizan. Miren, esa ahí le acaban de poner su techo. Miren, las lonas, los plásticos. Este es el sitio donde vienen las personas que tienen este tipo de vehículos para transportar ya sea carga o hacer transporte para poner los techos. ¡Qué curioso! ¡Wow! Miren, justamente está pasando una aquí. ¡Ah, miren, qué cool! Tiene mucho movimiento. Algo que choca realmente a veces es el hecho de que está haciendo tanto calor en la calle, un vaporón, yo no sé si ustedes me ven sudar, acá rato me estoy limpiando el sudor, y cuando pasas enfrente de un negocio que tiene la puerta abierta, el aire acondicionado que sale de allí es tremendísimo. O sea, les encanta tener ese aire acondicionado a toda marcha, pero claro, por el calor que hace afuera, pero no sé si esto sea muy bueno para la salud, de estar entrando y saliendo de un lugar tan caliente y después tan frío.
Miren, de repente los puestos empezaron a moverse, a correr. No sé por qué. Todo el mundo se está moviendo. ¿Por qué se van? Todo el mundo se empezó a correr. Hi. Hello. Bueno, ha sido difícil conseguir en este enorme mercado una calle que simplemente sea de comida. Vamos a seguir hacia aquel lado de allá a ver. Miren, aquí hay frutas, ropa, zapatos, relojes, de todo, miren. Y por supuesto que comida también. Uy, miren las guanábanas. Wow, qué tamañón. Bueno, este video no estaría completo si no tomamos uno de los transportes públicos más baratos y más comunes de Filipinas, y son las jeepneys. Vamos a ver si podemos tomar alguna. Miren cómo son. Va demasiado full. Aquí va otra. Lo que no sabemos es cómo es el tema de la dirección, hacia dónde van. Aquí, ajá, sacando la mano, nos montamos por detrás. Se soma y se soma por detrás. Ahí. Hello. Bueno, miren, esto forma parte de la vida diaria de las personas, este tipo de transporte. La jeepney, miren que es como alargado en esta parte de aquí. ¡Wow! No hay cinturones de seguridad. Ahí es un tubo aquí para tú agarrarte, tanto de este lado como de este lado. Es bastante oscuro. Tiene cortinas, tipo, no sé, las cortinas de la casa para cubrirte. Pero no tiene puertas ni tiene ventanas en sí, solo las cortinas. Aquí va el conductor. ¡Wow! Hacen un ruido enorme. Miren, ahí está una chica que nos pidió foto y todo. Yo realmente no sé si esto se estará escuchando, pero bueno, estamos teniendo la experiencia por primera vez de ir en una jeepney. Les conté la historia en el video de primeras impresiones y teníamos que probarla y ha llegado el momento. El conductor anda en chancleta, miren eso. ¿Ah? Tienen el dinero allí justo al lado del volante. Miren, nos dieron que eran 10 pesos filipinos por persona. Thank you. Miren, y si no es este tipo de transporte, son estas moticos que llevan menos personas. Gabo. ¿Ah? Miren, la señora tiene 63 años. ¡Wow! ¿Pueden ¿Really? creer? ¿Pueden Oh, creerlo? Dios, yo quiero que come esta gente para yo comerlo. luce muy joven realmente. Miren, el piso es de metal completamente, pero miren los asientos. Y miren lo que divide la parte del conductor de la parte de los pasajeros. Una puerta metálica, miren esto. El pedazo de una puerta metálica. Si les soy sincero, yo no sé si esto nos va a llevar al hotel. Pero yo me estoy dejando guiar. Ah, porque nosotros no vamos, él va para otro lado. A ver, ahorita él va así y nosotros tenemos que ir para allá. ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos ya? Sí, nos bajamos, sí. Ok, thank you. Ok, thank you. It's okay. We enjoy the ride. Bye. Thank you, bye. Bye. It's a pleasure. Bueno, nos tuvimos que bajar porque nos avisaron de que para la dirección donde íbamos, ese autobús se iba a ir para otro lado, ese jeepney. Así que nos bajamos porque nuestra dirección es hacia el otro lado, pero sí que adelantamos algo. Ahora vamos a buscar otro medio de transporte que nos pueda llevar hacia el hotel porque, bueno, ya no sé qué hacer. Eso fue una aventura realmente montarlos en los jeepneys. La pasé muy bien. Me encantó, realmente, Y me encantó. la señora, demasiado joven Joven, se veía demasiado joven. y amable. Y nos pidió una foto. De Teresa. este lado del mundo nos han pedido fotos así tipo random. Como No porque grabemos videos, No, es porque no. somos de afuera. somos diferentes a ellos. De afuera, sí, de occidente. Pero algo que debo comentar y destacar, y que creo que ya lo he dicho en este video, es la amabilidad de los filipinos. Sí. Sin importar su estatus social, sin importar si tienen o no tienen dinero, han sido Todos totalmente Te amables. dicen picture. Todos quieren aparecer en el video. Todos, una sonrisa oreja a oreja. Y vas por la calle grabando y te ven y te saludan y hacen así. Realmente es súper cool sentirse además agradado cuando estás en un país y seguro que la misma gente como que te protege, ¿sabes? Sí. Pero realmente ha sido una experiencia fantástica. Vamos a ver si terminamos de llegar a nuestro hotel. Bueno, en casos de emergencia que no saben cómo llegar al sitio, un taxi la mejor opción. Siempre va a salir un poco más costoso que por ejemplo la aplicación, y ya les he explicado que aquí utilizan mucho, en vez de Uber, utilizan una aplicación que se llama Grab. G-R-A-B de vaca. Y esta pues lo que les permite es pedir deliveries, taxi y todo esto. Lo que pasa es que tengo un problema con la aplicación de que no me permite como registrar mi tarjeta. Lo hice, pero hubo como un problema. Raúl, mi acompañante, sí que lo pudo hacer y con él era que estábamos tomando los taxis y pidiéndolos. Es mucho más barato. Fíjense que, por ejemplo, la carrera que nos trajo del hotel hacia acá nos cobró unos 350 pesos filipinos aproximadamente.
pero el taxi que nos está llevando de aquí hacia allá, y estamos más cerca porque adelantamos bastante con el Jeepney, nos está cobrando, o nos quería cobrar 800, después lo bajó a 700 y yo le dije, pero ¿para qué fue esto? Entonces bueno, negociamos allí y nos lo dejó en 500. Así que bueno, esto también es parte importante de lo que tienen que hacer, negociar un poco, porque ya cuando los ven que son turistas, pues quieren como subir un poquito los precios, pero nada que no se pueda arreglar con una buena negociación. Y dense cuenta la enorme diferencia de los precios de los diferentes transportes que hemos tomado. El primer taxi, el Grab, con la aplicación, unos 300 pesos filipinos. Luego tomamos el Jeepney y salió en 10. Y luego un taxi convencional ya te lo querían cobrar hasta en 800, terminamos pagando 500. Pero imagínense la diferencia del Jeepney, el transporte público más barato de Filipinas, que fue 10, que eso es 20 centavos de dólar, a 500 un taxi convencional. Una total locura. Y buen momento para dejar la calle y estar al resguardo en un vehículo porque comenzó a llover. Este señor nos ha salvado porque miren el palo de agua que está cayendo en este momento. Casi que ni se ve el edificio allá enfrente. ¡Wow! ¡Qué locura! Y estábamos con una pepa de sol hace rato. Amigos, justo a tiempo hemos salido de las calles de Filipinas y esto forma parte también de la vida cotidiana de las personas, tener que lidiar con estas intensas lluvias, y que lo estuvimos viendo más a detalle el día de ayer, porque ayer sí que nos agarró la lluvia en plena calle y no pudimos escaparnos, tan solo resguardarnos. Espero que se hayan ido con una idea bastante clara de cómo es la vida en Filipinas, pasear por sus calles, sitios turísticos también, porque estuvimos visitando algunos, pero sobre todo saber pues cómo viven en este país, hasta los diferentes tipos de transporte público que existen acá, y muy importante, el costo de vida. Yo quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más llamó tu atención, qué fue lo que más te impresionó o causó impacto que quizás en tus países no exista. Les invito a suscribirse a este canal de YouTube si no se quieren perder los próximos episodios de la serie de Filipinas, ni ninguna otra alrededor del mundo, que siempre estamos viajando, conociendo cada rincón. Si me quieren seguir a diario en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que salgan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que allí estoy compartiendo a diario nuestras aventuras. Y aquí con Angie, ya agotados y cansados, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.